Venezuela y Nicaragua alguna vez fueron países en democracia. ¿Qué ocurrió para que ambos países terminaran en manos de dictadores? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos en el cierre de la semana. Nuestro tema principal para el análisis esta noche, la crisis humanitaria en Venezuela, la crisis en Nicaragua, dos países que comparten regímenes dictatoriales y justamente de izquierda. De eso vamos a conversar con nuestros invitados esta noche. Queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios Álvaro Cruz Roja. Él es editor jefe del periódico diario El Mundo. Álvaro, bienvenido. Es un gusto que nos acompañes. Gracias. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Excelente. También agradecemos a Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores, que nos acompaña esta noche. Eduardo, bienvenido. Gracias, Wilson. Agradezco mucho la invitación. Excelente. También está con nosotros Álvaro Sevilla, es representante del Comité de Solidaridad Estados Unidos-Nicaragua. Álvaro, bienvenido. Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, excelente. Vamos a avanzar con los temas porque, bueno, son dos temas me parece bastante densos, muy importantes, cruciales como son las horas que está viviendo Venezuela, creería uno, y como antesala este concierto internacional que hemos visto a través del cable, lo que ha ocurrido allí del lado de Colombia. Un concierto muy importante que tiene que ver con la solidaridad con los venezolanos. Hemos visto la presencia de algunas figuras importantes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, Juan Guaidó, desde luego el presidente interino ha estado también ahí del lado de Colombia, Iván Duque, el presidente de Colombia, ha estado también en una conferencia, por cierto, que dieron hace un par de horas atrás, y igual otros mandatarios suramericanos que han participado, como artistas invitados, por ejemplo, estaba Maná, Juanes, Ricardo Montaner, Carlos Vives y otros más, ¿no? O sea, es interesante lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en las últimas horas, y esto previo como antesala, si mañana, se supone que es una fecha crucial, si se va a permitir de parte de Nicolás Maduro y la Fuerza Armada el ingreso de ayuda humanitaria. Álvaro, un poco tu impresión, cómo ves lo que está pasando allí en Venezuela, desde luego en el caso de los dos Álvaro, por cierto, la coincidencia que son nicaragüenses, y también tendremos una opinión bastante versada de parte de ustedes sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y desde luego Eduardo Calix también. Pero bueno, lo que pasa en Venezuela, Álvaro. Bueno, creo que en Venezuela estamos viendo cada vez más cerca el final de una tragedia que empezó hace 20 años con la elección de Hugo Chávez y que se derivó en el deterioro paulatino de la democracia y de la economía venezolana, hasta el punto de llegar a convertir a una de las economías más prósperas de América Latina y a una de las democracias más ejemplares y tradicionales de América Latina en una dictadura y en una nación totalmente postrada debido al caos económico que provocó las administraciones de Maduro y Hugo Chávez. Sí. Lo que vamos a ver en las próximas horas creo que es una definición del futuro de Venezuela. No es solo la llegada de la ayuda humanitaria, yo creo que eventualmente el régimen venezolano se está desmoronando. Y como dijo el asesor presidencial norteamericano John Bolton, esto es una cuestión de horas, ¿verdad? Esto es una cuestión de días probablemente. ¿Sí crees tú que esto puede ser un desenlace bastante pronto? Esto creo que va a haber un desenlace bastante pronto. Y aunque me estoy adelantando a la pregunta, creo que eventualmente va a impactar también en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Ahora bien, planteaba una interrogante, decía, bueno, escucharon ustedes en la introducción, Venezuela y Nicaragua alguna vez fueron países en democracia, ¿no? Entonces, muy rápidamente, Álvaro, ¿qué fue lo que ocurrió entonces para que terminaran estos dos países en una situación como esa, el caso particular Venezuela? Por ejemplo? Venezuela es particularmente una tragedia. Entre 1958 y 1999, Venezuela era una democracia bastante sólida en la región. Hubo un momento en que solo Costa Rica y Venezuela y México no tenían gobiernos militares en la región. El resto estaba gobernado por dictaduras militares de derecha o presidentes militares o juntas militares. Y había un bipartidismo de la
de los socialcristianos y los socialdemócratas, y ellos eventualmente ese bipartidismo se fue deteriorando la democracia en unos niveles de corrupción bastante elevados, la gente se cansó y terminaron eligiendo a Hugo Chávez, que era un extraño, un caudillo que venía de las filas militares, que había intentado dar un golpe a Carlos Andrés Pérez en 1992. Lo eligen en el 99 y a partir de ahí la tragedia venezolana inicia como la conocemos, ¿no? Excelente. Bueno, tu primera aproximación, Eduardo. Bueno, básicamente en relación a la primera pregunta, creo que lo que se está viendo ahorita es ya la proximidad de una salida y una solución que busca el pueblo venezolano para que se convoque a elecciones libres y que Maduro se haga a un lado, dé un paso atrás o de alguna manera abandone el país para bien, para poder convocar elecciones lo más pronto posible y se restaure la institucionalidad democrática. Yo considero de que lo que pasa mañana va a ser trascendente, ojalá sea en paz. Y es mi Las mejor... fronteras están cerradas en este momento. Es mi mejor al menos aspiración que sea en paz, aunque yo lo dudo. Ya se dieron conatos de violencia y heridos el día de hoy, inclusive hay una población indígena. Hubo dos muertos, sí, efectivamente. Y en ese sentido creo que se anticipa, si Dios no lo quiere, una situación más tensa, más ríspida, si acaso el régimen de Maduro persiste en perpetrarse en el poder. Yo considero de que es la hora de que los venezolanos puedan tener un mejor destino, tengan una posición muchísimo más clara en cuanto a rescatar su institucionalidad democrática y por supuesto el que funcione una vez más la Constitución de la República y las instituciones, con tal de que podamos nosotros ver de que este país, que como dice Álvaro, ha sido riquísimo en todo sentido, pueda volver a insertarse al camino de recorrer democrático de América Latina y del mundo. Efectivamente, sí se ciernen amenazas, y eso lo que pasa es que hay potencias que están de uno y otro lado observando muy de cerca qué es lo que va a pasar el día de mañana. Claro. Y eso puede llegar a constituir también una amenaza muy grave, porque el que se pudiera llegar a desatar una escalada de tensiones más allá de lo que de alguna forma estamos hablando, creo que a nadie conviene y puede traer consecuencias nefastas para la región. De acuerdo. Álvaro Sevilla, hay que hacer la distinción, ¿no? La nueva modalidad de participación de intervención de la comunidad internacional ahora con el tema de la ayuda humanitaria me parece, no sé, ustedes me dirán si me equivoco, pero me parece que es algo novedoso, ¿no? La forma en cómo se está haciendo esto, el tema de llevar la ayuda humanitaria a las fronteras, y ahora sí que, bueno, obviamente Nicolás Maduro lo está viendo esto como una provocación, ¿no? Ya blindó prácticamente las fronteras con Brasil y Colombia, y justamente mañana son horas cruciales porque la ayuda prácticamente está puesta ahí en las fronteras y solo faltará movilizarla hasta el punto exacto y saber qué va a ocurrir. ¿Cómo se vislumbra eso entonces, Álvaro? Mira, Venezuela es un país suministrador de riquezas al sistema económico mundial. Petróleo. Petróleo es la riqueza de Venezuela. Claro. Al sistema económico mundial actual no le importa si tú eres de izquierda o de derecha. Lo que le importa es que tengas democracia para los ciudadanos que están en ese país. Tanto Chávez como Maduro han ido conculcando, se han ido robando, han ido destruyendo el sistema democrático de vida que tenía Venezuela. Ha llevado a esta crisis. Esta crisis no solamente es humanitaria como la que está reflejando los medios, hay una crisis sanitaria también. Venezuela en el año 61, que era un país libre de malaria, hoy presenta 420.000 casos registrados de malaria. A esto hay que agregarle Zika, chikungunya, etc. Entonces, el sistema económico mundial no quiere que esas plagas, por las interconexiones que hay aéreas, terrestres, etcétera, se corra por toda América Latina. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, el sistema necesita incorporar a Venezuela. Está ofreciendo, como tú señalas, ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria, Maduro tiene que dejarla entrar por humanidad, por humanismo, porque si no va a aumentar
la acusación de genocidio que ella tiene encima. Ahora, pero justamente eso parece que hace este nivel de participación, no sé cómo lo ven ustedes, un poco más inteligente de la forma en que se ha operado en el pasado. Porque incluso también se estaba diciendo de que Estados Unidos está movilizando fragatas o... Tiene un portaaviones, ¿no? el US Lincoln, que siempre van acompañados de un par de submarinos nucleares, sí, fragatas misilísticas, destructores, etcétera. O sea, los Estados Unidos siempre preparan su opción militar. Están ellos ofreciendo ahorita, diríamos, la opción de la zanahoria al gobierno venezolano. Le han ofrecido una salida elegante. Váyase a donde quiera. Llévese el dinero que se ha robado. Han sido, diríamos, bastante claros en esos aspectos de decirle al señor Maduro y al señor Ortega lo mismo. Llévese su dinero donde usted quiera, la isla que usted quiera. Ya saben, la isla de Cuba, ¿verdad? Es la única que los va a poder acoger. Bueno, pero nadie dice que tampoco se van a salvar de la Corte Penal Internacional, o sea. Es que efectivamente en este tema de la ayuda humanitaria ya entran a jugar nuevas figuras del derecho internacional. Y aquí se aplica cabalmente el derecho internacional humanitario, que tiene 4 grandes principios, que si se atenta contra esos principios, se perfila responsabilidad criminal por lo que es una violación a los derechos, a los derechos humanos a nivel internacional. ¿A qué me refiero? El derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿Delitos de lesa humanidad? Delitos de lesa humanidad que pueden ser susceptibles de que después se acuse a Maduro y a toda su camarilla a enfrentar un juicio ante la Corte Penal Internacional. Y eso es algo que está ahorita en el ambiente, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre estar deteniendo ayuda que es evidentemente humanitaria. El hecho de que él no quiera dejar entrar la ayuda humanitaria, lo único que está percibiendo es la negación de los resultados que en un momento determinado él no quiere que la comunidad internacional se entere, no han funcionado en Venezuela. Aunque supuestamente estaba dispuesto a admitir las, no sé, 300 toneladas de ayuda, supuestamente que iba a enviar Rusia, ¿no? Pero, y no dijo que eran cancerígenas, pues, o sea, efectivamente yo en caso de la ayuda norteamericana, pero no la de Rusia, ¿no? No la de Rusia. Bueno, pues sí, pero la de Rusia llega vitaminada. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, claro, para unos es mortal y para otros no, es tranquila la ayuda. Yo no le veo ninguna razón. Yo lo que creo es que evidencia precisamente el hecho de que no deje entrar la ayuda el fracaso del sistema. Bueno, excelente. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Cuando iniciamos la entrevista les decía, ¿no?, de este megaconcierto que se ha desarrollado en Cúcuta, fronterizo con Venezuela. ¿Quiénes estuvieron ahí? Pues sí, estaba Luis Almagro, Piñera, Duque, esos mandatarios de la zona fronteriza también, desde luego, acompañando a Guaidó en la conferencia de prensa, y como fondo tenían justamente paquetes inmensos de ayuda humanitaria. Pues resulta que el líder opositor Juan Guaidó, y autoproclamado obviamente presidente interino de Venezuela, ha revelado que militares venezolanos lo ayudaron a llegar a la ciudad de Cúcuta en Colombia para asistir al concierto. Él dice: ¿cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo, obstaculizaron las vías, dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera. Estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas venezolanas también participaron en este proceso. Esa es la verdad, es lo que ha dicho Guaidó. Álvaro, un poco, ¿en qué puede derivar esto? Siempre, claro, es un poco de anticiparnos a acontecimientos, pero uno está viendo el nivel de tensión de lo que está ocurriendo, pero si se confirmara esta versión que está dando Guaidó, pues implicaría que hay un desgrane, una profundización del deterioro de esa, la unidad granítica que se había intentado mostrar del ejército venezolano. Yo creo que eventualmente va a suceder, ya está sucediendo, hemos visto algunas señales, algunos oficiales que han empezado a reconocer al presidente Guaidó, pero yo creo que el problema es que, como toda dictadura que se desmorona tarde o temprano, por convicción o por conveniencia, este tipo de gente empieza a desgranarse, ¿verdad? Y yo creo que el ejército venezolano, por mucho, o el gobierno venezolano, por mucho que alardee, tiene otro problema. El ejército venezolano no tiene una sola guerra contra ningún país
en más de 150 años de historia. Primero. Segundo, el último conflicto que tuvo el ejército venezolano fue contra guerrilleros marxistas en los años 60. Entonces... O sea, desde esa fecha para acá no han disparado un tiro. No han disparado un tiro contra nadie, más que de prueba. O contra la población civil, que ya lo hicieron. O contra la población civil, ¿verdad? Entonces, sí, tienen capacidad de fuego, tienen aviones de combate, tienen misiles antiaéreos, etcétera. Pero hay que cuando yo vi las imágenes ayer de los diputados y de la caravana de voluntarios que iba hacia la frontera con Colombia, quitando los obstáculos, las barricadas que ponía el ejército, empujando a los soldados corriéndose de la población civil, arrinconándose. Incluso un militar lo estaban bajando de un camión. Exacto, jalado desde los pies, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ves eso, lo que ves es una moral militar totalmente caída, ¿verdad? Ahora, lo que no se miraba hace, que sería un año atrás, exacto, o menos. Exacto. Era imposible pensar esas imágenes. Ahora, hay advertencias claras de la comunidad internacional, de gobiernos extranjeros, y esta noche hasta el secretario general de Naciones Unidas diciéndole a los militares: ojo, no le disparen a la población civil, porque habrá consecuencias. Y eso está claro. Sí. A ver, Álvaro, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, ha escrito, este es un tuit de las 8:05, escribió: el gobierno bolivariano informa a la población que debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el gobierno de Colombia contra la paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total, temporal, de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión. Estos son los puentes que comunican Colombia con Venezuela. Pero usted puede cerrar o ordenar, pero si la tropa no te obedece, la tropa que está en la línea de fuego, en la línea de detener, en la línea de reprimir a la población, no obedece, entonces la población surge con fuerza y domina a la dictadura. Esos efectos los vimos en Nicaragua. La población estaba dominando a la dictadura, pero la dictadura comenzó a asesinar implacablemente a la población, con el apoyo de esbirros de la policía, los parientes de Daniel Ortega como jefes de la policía. Nosotros podemos apreciar el derrumbe que está sucediendo en Venezuela cuando ves que el autonombrado presidente va a Colombia, entra y sale del país, y va a entrar la ayuda humanitaria. Nosotros estamos al borde de presenciar una implosión del sistema, con el pueblo atrás respaldando al presidente elegido Guaidó, que ha prometido elecciones de inmediato, que eso es lo que se necesita en Venezuela. Cuando vimos a Padrino hablando en televisión hace como unos 3-4 días, me recordó mucho a Saddam Hussein prometiendo la madre de todas las batallas. Ya sabemos cómo terminó Saddam Hussein. Ese es el espejo que se está viendo Daniel Ortega, que le puede pasar a él y a los jefes de la policía que lo están acuerpando. Sí, el caso nicaragüense. A ver, y Eduardo, hace unos minutos también se conocía que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha emitido este mismo día una advertencia para vuelos hacia, desde o a través de Venezuela. Así dice que la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos ha emitido esa notificación de advertencia debido a la inestabilidad política de ese país. Bueno, igualmente así lo hizo Air France la semana pasada, o esta semana, donde ya dijo de que su vuelo los va a suspender de manera temporal mientras no haya garantías de estabilidad en el área. Lo que está pasando aquí, Will, es que, hay que analizar muy bien, porque ya hubo algunos intentos también liderados por Estados Unidos de hablar con la comunidad internacional sobre la conveniencia o viabilidad de que se acompañe después a una escalada militar un poco más directa. Y efectivamente tanto el Grupo de Lima como muchos han dicho de que la intervención militar en Venezuela es, independientemente que es viable, no es aconsejable. Y sería la última de las instancias que se pudieran apoyar, porque lo que se quiere evitar aquí es victimizar al régimen, en el entendido de que obviamente el aparato
comunicador que tiene Maduro y su régimen es muy hábil, y lo que está pasando es que una agresión directa hacia el régimen, él la va a traducir en precisamente el hecho de que son ellos los víctimas que están siendo agredidos internacionalmente por fuerzas ocupantes. Sí, la última intervención militar norteamericana fue Grenada, Grenada y Panamá. Panamá, ¿no? 89. Grenada, Panamá y exacto. Grenada, sí. El tema es el siguiente. Indistintamente lo que dice Álvaro tiene razón, pero Venezuela no es Grenada y tampoco es Panamá. Claro. Y entonces ellos sí tienen poder de alguna manera de respuesta militar, y lo que va a pasar es que podemos ver ahí un nacimiento, un surgimiento de una inestabilidad enorme a través de un conflicto bélico armado, que pueda inclusive atraer a otras potencias de fuera, porque no solamente Venezuela no está solo, está amparado aparentemente por Rusia, por China, por Irán y por Turquía, que no son poca cosa militarmente hablando. Entonces, el tema es qué va a pasar si se llegase a configurar ahí o a armar un conflicto este-oeste otra vez. Básicamente, quienes perdemos, prácticamente todos los países que estamos en esta latitud, en esta región del mundo, por supuesto, escalaría la tensión de una manera prácticamente inimaginable, y empezaríamos nosotros a resentir, como ya empezaron a resentirlo en Colombia, por la cantidad, el éxodo masivo de gente que está ahí, empezaríamos a resentir precisamente una verdadera dificultad para poder proveernos de lo más básico, que es inclusive el petróleo. Ahora, si fuera el caso de una intervención militar, de que se prolongue la inestabilidad en ese país, ¿no? Por eso lo importante es que yo creo que es buena la intención de Estados Unidos de estarle llamando a Venezuela, al régimen, a decirle: señor, váyase, haga lo posible, sepárese precisamente del cargo y deje que se convoque a elecciones libres. Pero porque si no, ha habido en el pasado de respuestas positivas a esos llamados. Bueno, pero acuérdate que así fue Trump con Corea del Norte. Al principio lo amenazó, acuérdate que ella inclusive intercambio de palabras, que le dijo: mire, yo le voy a tirar un misil, sí, pero yo le voy a apretar el botón, pero el mío es más grande, le digo. Y pega más duro. Entonces, obviamente, ahí había una escalada de la violencia, hubo precisamente un conato de que se pudiera dar ahí en el Mar del Norte una conflagración bélica, y de ahí terminaron obviamente reunidos. Entonces, yo creo que también por ahí puede haber una amenaza que diga: mira, no nos metamos en problemas mayores, mejor hacete a un lado, permití que entre la ayuda, abandonar hay un punto importante que se convoque a elecciones. Diciendo él, y que fue que hoy los dos países acordaron no cerrarse las embajadas. Eso creo que refuerza, diríamos, una ventana de diálogo. Los dos países, Estados Unidos y Venezuela estaban supuestamente a terminarse de cerrar las embajadas para esta fecha. Claro. Y acordaron el día de hoy dejarlas abiertas, pues, de no cerrarlas totalmente. Ha habido reconocimientos públicos de parte siempre se establecen vasos comunicantes en una situación tan tensa como esa. No siempre se dan canales de comunicación. Tiene que darse previo a un garrotazo militar, ¿verdad? Yo no creo que los Estados Unidos vayan a hacer una invasión, diríamos, en toda la regla a Venezuela. Podrá hacer ataques quirúrgicos, como le dicen ellos, ¿verdad?, directamente a las posiciones militares de control, que es a lo que le han estado advirtiendo al militar Padrino, que tiene a sus hijos, por cierto, en parranda en Madrid, ¿verdad?, viviendo como millonarios a costa del dinero de los venezolanos. En los periódicos españoles aparecen los hijos de Padrino y de otros militares, altos militares venezolanos, en grandes parrandas en las discotecas en Madrid, cerrando las discotecas para su beneplácito con botellas de champán, mujeres, etcétera. Esta gente no tiene moral. A ver, es bien importante. Nuestra charla de hoy se llama La crisis humanitaria en Venezuela. Y es muy importante recordarle a la teleaudiencia que es una crisis humanitaria. ¿Cuál es la crisis humanitaria de la que estamos hablando? Venezuela era un país que vivía en abundancia. Yo conocí Venezuela en los años 90 y era un país con un nivel de vida y un nivel de consumo que parecía estar en Miami o en alguna ciudad europea, ¿verdad?
eventualmente eso empezó a escasear, primero los productos suntuarios y luego los alimentos más básicos. Entonces, hay una escasez de alimentos, además provocada por una realidad que tiene Venezuela, y es que su tejido productivo fue destruido por las políticas económicas de Chávez. Claro. Y ellos importan alrededor del 90% de los alimentos que consumen. Entonces, cuando la economía se viene abajo, cuando el dólar se viene abajo y cuando todo este desastre económico sucede, simplemente no tienen para importar más alimentos. Y además para importar más medicamentos y para importar lo más básico de la vida cotidiana. Entonces, esa es la crisis humanitaria de la que estamos hablando. La gente con hambre y la gente sin medicinas está desesperada. Y entonces está apoyando este esfuerzo de la comunidad internacional porque lo necesita, no necesariamente por razones ideológicas, es porque en realidad lo necesita. Sí. Nos quedamos ahí, Álvaro, porque me interesa que hablemos al regreso también sobre las consecuencias que esto va a tener para Nicaragua. Ambos, Álvaro, son nicaragüenses y, bueno, y Eduardo, que tiene la experiencia en materia diplomática, de qué consecuencias para Nicaragua. No digo El Salvador, porque finalmente el gobierno afín, que es el FMLN, que está en este momento en el poder, pues sí, está de salida. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, entonces en este segmento hablemos un poco sobre el desenlace de lo que ocurre ahí en Venezuela, que claro, digo, sea militar o no sea militar, pues obviamente es ver a futuro a Maduro fuera de Venezuela y entonces la restauración de la democracia en ese país. Pero entonces, Álvaro, ¿qué implicaciones tiene esto para Nicaragua? Y decía, en el caso de El Salvador, claro, este gobierno que es afín a Maduro y que lo ha respaldado ante la OEA y demás, que ya vimos los gestos de amistad que tienen, entonces, pero ya va de salida, ¿no? Pero igual, o sea, alguna repercusión siempre habrá en términos de las afinidades con la izquierda en América Latina. A ver, el primer sostén económico y político, incluso militar, creo yo, para Ortega, es Venezuela en este momento, ¿verdad? Obviamente también Cuba. Hay que tomar en cuenta que los cubanos son sumamente hábiles en estar tras bambalinas manejando estrategias políticas y de inteligencia en gobiernos afines, ¿verdad? Entonces, a veces infiltrados directamente, a veces a través de personal local. Pero lo más interesante para mí es que Ortega repentinamente llama a un diálogo nacional precisamente en este contexto internacional con Venezuela. Pero hace 3 semanas, más o menos, 3-4 semanas, Ortega recibió a 2 enviados del presidente Trump y se desconoce absolutamente lo que hablaron. Al menos públicamente no se sabe nada de lo que hablaron. 2 días después llegó una delegación de parlamentarios europeos. Los parlamentarios europeos visitaron las cárceles y se reunieron con los presos políticos y se vieron imágenes que nunca se habían conocido de la situación de represión interna, de torturas que sufren los presos políticos de la dictadura. Y luego apareció un enviado del secretario general de la OEA y repentinamente anuncia un diálogo. Yo creo que Ortega está buscando una salida que no sea igual a la de Maduro, y eventualmente va a haber una situación en la que él se va a tener que ir, ¿verdad? Ahora, ¿pasa todo esto necesariamente, obligadamente, por el adelanto de elecciones en Nicaragua también? Sí, es bien interesante que tanto en Venezuela como en Nicaragua, a pesar de que los dos regímenes insisten en que son golpes de Estado, el clamor principal del pueblo es democracia, es elecciones libres. No están pidiendo que los militares se tomen el poder, están pidiendo elecciones libres en ambos casos. Ahora, lo que sí tenemos que ver con mucha serenidad es que estos hechos en Venezuela y en Nicaragua y cómo se está moviendo Estados Unidos es una campanada de alerta a cualquier gobierno de América Latina que quiera hacer o repetir esas locuras que están ocurriendo en estos países. O sea, una señal no solo para regímenes de izquierda, sino en general. En general, sí. Para los que están actualmente y para los que puedan venir, ¿verdad? Perfecto. Álvaro. Bueno, Nicaragua, ¿qué tiene Nicaragua? Nicaragua tiene a varios líderes presos, líderes políticos que estuvieron en las calles protestando, buscando democracia, lo que señalaba acá mi tocayo. Y periodistas.
mi tocayo, ¿verdad? Tiene periodistas. Tiene razón, ¿verdad? Tiene a varios periodistas presos, claro, reprimiéndolos y torturándolos. Noel Valdés, creo, Bragg, el comandante Bragg, lo tiene preso y torturado. A Medardo Mairena. Imagínense que a estas personas las han condenado así a 216, 210 años, 205 años. Una vergüenza de la justicia que está dándonos Daniel Ortega. Daniel Ortega ahorita está buscando una salida apoyado por los poderes económicos de Nicaragua. Estos poderes económicos le manejan su dinero a él. El piso de dinero de Daniel Ortega, por un fideicomiso que hizo recientemente, está calculado en 2.500 millones de dólares, que es parte de la ayuda y monetaria que Venezuela le daba a él para que le permitiera subirse al poder, comprar las voluntades de los políticos corruptos. Nosotros podemos observar dos cosas que han sucedido en Nicaragua. El mesianismo falso. Son los líderes con pies de barro que nos prometen cielo y tierra y después lo que nos dejan es miseria, muerte y destrucción de la democracia. Las torturas, la humillación que sufren mujeres en las cárceles. Hay mujeres que han dicho, aborté en cárcel, producto de las golpizas que reciben, producto de las torturas que están recibiendo. Nicaragua está al borde de una implosión del sistema, pero Ortega está tratando de salvar ¿qué? No quiere salvarse a sus ayudantes, quiere salvar el dinero para la familia que él tiene. Eso es lo que él está negociando ahorita. Sí. Él está buscando como una salida en que le prometan por lo menos, ¿verdad?, montarse en un avión e irse para Cuba, chico. Porque no hay otro lado donde va a ir, no se va a querer meter a Venezuela. Sí. Porque él ya tiene cargos de genocidio encima de sus hombros, por las más de 500 y pico de muertes, cargos de genocidio que fueron demostrados por la OEA y las Naciones Unidas. Pero vaya, en el corte comercial nos recordaba Eduardo Calix que no está en la Corte Penal Internacional, o sea, no es suscriptor de Corte Penal Internacional Nicaragua, ¿no? No sé hasta dónde eso... Ni Venezuela. Venezuela se salió de la Corte Penal Internacional. Así es. Pero entiendo... Y desconoció la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Sí. Pero entiendo que los crímenes de lesa humanidad, como los que se ha acusado a Ortega, pueden ser denunciados por un tercer país y eventualmente llevarlo a la Corte Penal Internacional. Ah, bueno, puede ser quizás un camino entonces. Sí. Ahora, el tema es el siguiente. El nuevo gobierno puede... El tema es el siguiente. Yo creo que aquí Ortega se está viendo en el espejo de Venezuela. Exactamente. Y está diciendo, no, más me vale empezar a construir un camino a la salida más conveniente que yo pueda tener. O sea, eso pasa por convocar a elecciones anticipadas en Nicaragua. Y por eso estaría corriendo para esa convocatoria que ha hecho para miércoles, ¿no? Es correcto. Él habla de negociación, pero vamos, va a haber ambiente de negociación cuando lo que se está viendo es una gran represión para los que están protestando pacíficamente. Hay torturas, como dice Álvaro, en las cárceles. Inclusive la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo de que no podía sentarse con Ortega mientras no le garantizaran que estuvieran cesando las torturas en las cárceles y reprimiendo pues a la población que se estaba manifestando pacíficamente. Entonces, el tema es que a Ortega no le queda más salida que sentarse a dialogar. Y él dijo que va a reiniciar el diálogo, efectivamente, con la salvedad de que él pueda negociar una salida a la mayor brevedad posible y que se convoque a nuevas elecciones en Nicaragua. Porque lo que se está buscando es el retorno de la institucionalidad democrática en ese país. Democracia no hay, hay una tiranía. Y en ese sentido creo yo que mal hacemos nosotros con volver a ver atrás. Hay que decirle al hermano, porque aquí todos somos hermanos en la región y no vamos a dejar de serlo nunca. Geográfica, históricamente estamos unidos precisamente en Centroamérica y nosotros como centroamericanos a través de la integración centroamericana debemos de decirle a Nicaragua constantemente: apertura a ese país, andate de ahí, convoca elecciones y deja que ese pueblo viva en libertad. Bien, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de política exterior en nuestro país, sobre todo que a partir del 1 de junio una nueva administración nos espera, Nayib Bukele que tomará funciones como presidente de la República. Vamos a la pausa.
Bueno, en el tema de política exterior ya, sobre todo porque toma posesión el presidente Nayib Bukele a partir del 1 de junio, Eduardo, ¿cómo se podría estar planteando la visión de la política exterior? Hemos visto al presidente electo en esas reuniones con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y de repente uno dice que lo observa bastante cómodo, ¿no? Además, en la respuesta ha sido bastante clara, a través del Twitter, cómo responde al llamado que ha habido sobre diferentes temas. Y entonces, ¿cómo se puede estar vislumbrando esto? Porque el caso de República Popular China también, o algunos sugieren que puede ser también, pues sí, le queda ahí una papa caliente en sus manos. Bueno, William, para eso obviamente necesitaríamos hacer un nuevo programa de análisis porque da para mucho. Sí, sin duda alguna. Sin embargo, y lo haremos más adelante. Y yo creo, William, sinceramente que el tema de política exterior para el nuevo presidente es un tema realmente delicado, empezando por la amenaza que constituye el que para el 9 de septiembre, si no me equivoco, está la culminación de los permisos de TPS y tiene todavía una asignatura pendiente ahí sobre qué se va a hacer con esa gran cantidad de gente, porque todavía no se vislumbra ninguna solución ni ninguna aceptación por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre qué va a pasar ahí, qué es la solución que se le va a dar. Y vamos a resentir que para el 9 de septiembre esa gente quedará total y absolutamente desamparada, en abandono. Esa es una asignatura inmediata que hay que tratar a como dé lugar, precisamente a través de los buenos oficios que puede haber y el diálogo y la negociación con los Estados Unidos. Sí, entonces tiene sentido. Yo creo que tiene sentido por eso que efectivamente esté queriendo reencauzar la relación con los Estados Unidos, porque bajo toda óptica los Estados Unidos, aunque pues obviamente no se puede pensar de que es la única relación, es la relación más importante por razones económicas, por razones humanitarias, por razones sociales, por razones culturales, por la cantidad de salvadoreños que tenemos ahí y por la gran cooperación. Entonces considero de que ese es el camino correcto, el hecho de volver a retejer la relación con los Estados Unidos, porque tenemos problemas inmediatos. Luego, obviamente, tiene que ver el tema de China. Eso hay que verlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza. No se trata solamente de decir, bueno, yo aquí en cuanto llegue vamos a ver si le damos vuelta a la tortilla y hacemos ahora una nueva relación con Taiwán. No, hay que ver cuáles son las implicaciones que tienen a favor y en contra de ese tipo de decisiones que no se pueden tomar apresuradas. Ahí te pongo también el hecho de volver a recuperar las posiciones que El Salvador ha perdido en los foros y organismos internacionales. Son pocos, pero contados con esta mano los foros y organismos internacionales en los que El Salvador presidió en Naciones Unidas y en otros estrados internacionales, y que de alguna forma nos da el protagonismo que hemos perdido a lo largo de estos años. Y lo otro también, por supuesto, son relaciones que en un momento se vieron muy afectadas, como la relación con Israel, que en un momento determinado, pues, aquí nos quitaron al embajador, y yo no estoy diciendo de que el embajador fue culpa que el gobierno pudiera tener más entendimiento con la parte árabe, no, pero debimos haber tenido un poco más de cuidado y paciencia en ver de qué manera podíamos matizar ambas relaciones. Perfecto. Álvaro, un poco tu opinión sobre esto también. Yo concuerdo bastante con Eduardo, pero quiero poner un par de puntos a discusión. Yo creo que la administración Funes y la administración Sánchez Serén en gran medida nos sacaron del radar de las relaciones internacionales. Nosotros, por ejemplo, no hemos, además de que la relación con Estados Unidos se enfrió bastante, la relación con México también, y eventualmente también con los cooperantes asiáticos. Nosotros tenemos, a ver, Taiwán, que la relación existía hasta agosto pasado, el triángulo Taiwán, Japón y Corea del Sur lo descuidamos muchísimo. No hay ningún presidente salvadoreño que ha ido en más de una década a estos países, y eran cooperantes importantes, ¿verdad? Pero además, también creo que el liderazgo en Centroamérica se perdió, absolutamente. Yo creo que el presidente Bukele puede tener la oportunidad de recuperar ese liderazgo
si él mantiene una política coherente y de cara a los intereses nacionales, ¿verdad? Creo que el gran problema de los gobiernos del FMLN es que priorizaron lo ideológico a los intereses nacionales. Sí. Entonces, además Estados Unidos necesita encontrar en Centroamérica un líder confiable. Particularmente en Triángulo Norte. Sí, en este momento el presidente Morales en Guatemala está por terminar su periodo, en enero entrega el nuevo presidente. El presidente Hernández en Honduras tiene serios problemas, primero por su reelección un poco irregular y segundo porque su hermano está preso en Estados Unidos por narcotráfico. El caso de Ortega ya lo tratamos y Costa Rica y Panamá son otra realidad. Entonces creo que Bukele puede ser visto por un sector de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, como un probable líder confiable para ellos. Excelente. Cierro contigo, Álvaro, por favor. Yo lo que puedo observar en las relaciones internacionales es que estas son relaciones económicas y relaciones humanitarias, especialmente con los Estados Unidos. Esta es una relación primordial que El Salvador debe de fortalecer. Evidentemente, por las publicaciones que hemos visto, fotografías que hemos visto, hay bastante, diríamos, comunicación inicial entre ellos. Es excelente. Para ser un líder centroamericano, tú no puedes estar insultando al presidente del país vecino. Eso es un hecho que realizó el señor presidente electo de El Salvador. Vamos a ver cómo resulta esto al momento en que él tome el poder, ¿verdad? Porque una cosa es la realidad de la competencia política contra la realidad de que ya asumiste y son el jefe de Estado. Estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, de que los Estados Unidos necesitan un líder en Centroamérica que fomente la fortaleza democrática. Fíjense bien, la fortaleza democrática, el respeto a las instituciones democráticas de cada país. Ese es el éxito de un líder, no solamente de un país, sino de un líder centroamericano. Excelente. Yo te lo resumiría, el abuso, en 4 grandes ejes estratégicos de la política exterior. Primero, una política de vecindad con los Estados Unidos renovada, absolutamente. Segundo, el fortalecer la presencia de El Salvador en los foros y organismos internacionales. Tercero, fortalecer la integración regional. Y cuarto, fomentar más la cooperación hacia y desde El Salvador y la promoción económica y la atracción de inversiones. Si no, prácticamente está agotada ahorita el modelo de política exterior que hasta la fecha nosotros hemos venido observando. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Sí, vamos a dedicar un programa más adelante también sobre todo el tema de política exterior. Creo que amerita un programa completo. Así que gracias, Álvaro, por haber compartido con nosotros esta noche. Muy gentil. Gracias, Eduardo. William, es un gusto, siempre. Es un honor. Gracias. Bueno, gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy gentil. Muy amable. Bueno, perfecto. Nosotros terminamos así, 8 en punto. Gracias por habernos acompañado durante la semana. Nos vamos a encontrar el próximo lunes, siempre 8 en punto. Buenas noches.